Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos para pedirte que se cumpla tu voluntad, Señor amado. Hoy el sembrador salió a sembrar. El tema de hoy es el pecado. Usé un tema muy importante porque a través del conocimiento de la verdad viene la vida eterna, viene la salvación para los hombres. El conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría de toda criatura, de todo ser humano. Esta verdad develada en la Biblia, en la palabra. Si tenés en tu casa una Biblia, la Reina Valera 1960, tráela y vamos a estudiar el pecado, ¿sí? Hoy. Un saludo de parte, mi nombre es Marco Lovera y... Buen día, hermanos y amigos, Les habla Gabriela Costa y bueno, estamos acá para predicarles la palabra de Dios y transmitirle todo lo que el Señor dejó en esta palabra, que es la palabra profética más segura. Y hoy vamos a hablar del pecado que mora en nuestros miembros y del cual nosotros tenemos que tener la renovación de nuestro entendimiento para estar atentos a todo lo que también entra en nuestra cabeza para poder discernir lo malo de lo bueno. Bueno, también quería saludar de paso a la hermana Eli Ortiz de Cuba. Un gran abrazo. Seguimos orando por vos, Eli. Me habías dicho que pidiésemos oración por tu estado de salud y bueno, espero que Dios te haya bendecido con una mejora, con salud, y vamos a pedir por tu vida, por si te encontrás sola, para que puedas sentirte bendecida por Dios en todos los aspectos de la vida. Por todos los que necesitan oración, a los hermanos estamos orando. También por Karina, que ha perdido a su madre hace muy poquito. Karina, te mandamos un saludo. Seguimos orando por vos. Oremos unos por otros, hermanos. Velemos y oremos. Mientras se van acercando los hermanos, vamos a ir preparando el tema. El tema es el pecado, es hoy, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el significado de la palabra pecado. Pero como siempre, antes de todo vamos a hacer una alabanza que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a ser tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, asegúranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
tuyo es el reino y el poder. Gloria. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Gloria. Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Jesús. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Bueno, vamos a ir rápidamente al tema de hoy. Un saludo a todos los amigos de Facebook, y también tenemos YouTube, donde subimos estos mismos videos. Le pedimos si nos pueden seguir también en la página de YouTube, y poner un me gusta y suscribirse para que se viralice y la gloria sea toda para Dios. Nosotros no somos nada, nuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice en el Antiguo Testamento. Gusanos somos y no hombres. Nosotros simplemente somos los que creemos en Jesucristo, nos separó para servirle y para glorificar su nombre, para alabar su nombre. Nosotros somos hechos siervos de Dios, la traducción es esclavo de Dios, pero la connotación de esclavitud en este sentido es libertad del pecado. La verdadera esclavitud es el pecado. ¿Sí? El pecado te hace esclavo, pero Cristo vino a darte libertad. Y ahora vamos a indagar más precisamente qué significa el pecado. Significado de la palabra pecado, según Wikipedia, es la no conformidad a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. El pecado del latín es peccatum, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En arameo ahora, que tanto me gusta el arameo, que es la lengua de Cristo. En arameo, la palabra pecado es gatá. Su significado conceptual es errar el blanco. Como criaturas de Dios, no conocer a Dios es errar el blanco. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no tenemos a Cristo, erramos el blanco. Nuestra vida es todo pecado, porque no conocemos la justicia de Dios. Porque fuimos creados para adorar, alabar a Dios, único y verdadero. Fuimos creados para darle toda la gloria a nuestro Creador y Salvador. Para eso nos creó Dios, somos criaturas de Dios. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no oyeron esta palabra. Ahora vamos a seguir indagando. La palabra misma nos revela, nos explica más sabiamente, más perfectamente lo que es la divinidad de Dios, lo que es la gloria de Dios. Porque por el pecado nos separa del Señor, nos separa de la gloria de Dios. No lo podemos conocer si en nosotros está el pecado, si mora el pecado. El pecado es como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. O sea, todos los que pecaron, todos los que no quieren a Cristo, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios habrá de manifestarse una vez muerto, porque después de la muerte viene el juicio, ¿sí? Y si no, va a venir el tiempo, estamos en los tiempos finales. Muchas cosas han sucedido en el mundo y siguen sucediendo, terremotos, pestes, hambre. En Turquía hace poco hubo un terremoto tremendo, tremendo. Saludo a Beto González, hermanito, que Dios te bendiga, que hace poco se bautizó, para la gloria de Dios, para dar testimonio de Cristo, ¿sí? Bueno, estamos destituidos de esta gloria de Dios porque no tenemos al Cristo. Aquí en el Sembrador Salió a Sembrar traemos esta palabra, la palabra de las buenas nuevas, las buenas noticias, para que todo el que oiga, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vos que tenés oído, amigo de Facebook,
para oír lo que dice la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Dice, los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos, Pablo habla inspirado por Dios en el Espíritu, nos revela la situación moral y espiritual pecadora del mundo. Nos presenta un contraste oscuro del poderío infernal que el príncipe de las tinieblas produce las 24/7 para las criaturas de Dios, para que las criaturas de Dios no conozcan al verdadero y sean salvos de la ira de Dios. En Jeremías, tenemos Jeremías 25, 15 al 17, dice, porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, dice, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío y beberán, dice, tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Entonces tomé la copa de la mano del Señor y hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor. Tremendo, esa es la ira venidera de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos a merced, el que no cree en Cristo está a merced. Hablamos del que no cree, porque el que cree es salvo, y el que no cree ha sido condenado. Amigo, salite de la condenación, salite de la ira venidera de Dios que está sobre vos, si no tenés arrepentimiento y perdón de pecados por el nombre de Jesucristo, el nombre poderoso que Dios nos dio, su Hijo, para que a través de este sacrificio, a través de la fe en esta sangre derramada por nosotros, Él intercedió por esa justicia que merecíamos nosotros, que es la condenación eterna. Sin embargo, la fe viene por el oír. Oí, amigo, abrí los oídos. Vos que no creés en Jesucristo. Ahora Gaby va a leer más respecto de la ira de Dios y se encuentra en varias partes de la Biblia. Tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, desde Zacarías, Jeremías, Habacuc, Apocalipsis, y también Gaby encontró Proverbios 1, 27 al 23, que es el último que va a leer. Préstenle mucha atención, amigos, que el mundo está sujeto a la maldad, al pecado, a la iniquidad, al error. El error, porque fuimos creados para glorificar y adorar al Dios verdadero, para dar testimonio de la verdad. Fuimos criados para eso. Por eso Dios a todos llama, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para poder resolver esto, porque nadie puede con las religiones llegar a Dios. Por las obras no podés salvarte. El hombre no puede hacer nada para llegar a Dios. Sin embargo, la obra la hizo Dios, que descendió del cielo, se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Este verbo se hizo carne y habla a través de ¿qué? De la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Ahora Gaby va a leer Jeremías, capítulo 51, 7. Seguimos mencionando el tema y hay muchos versículos respecto del tema, porque es muy importante. Acuérdense que la Biblia, el Padre nos habla a través de la palabra, y cuando hay muchos versículos es porque son temas importantes. Tenemos entonces Jeremías 51, 7, ¿qué dice? Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Y Apocalipsis 14, 10 afirma, ¿qué afirma? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 14, 10. Hablamos del Antiguo Testamento de Zacarías, ahora vamos al nuevo, al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tremendo. Jeremías, capítulo 49, 12. Volvemos otra vez al Antiguo Testamento. Un gran profeta Jeremías dice. Jeremías en su libro denuncia todo el pecado de Israel, todo. Por eso Israel fue preso con Babilonia. Babilonia terminó destruyendo todo el templo, terminó destruyendo todo, porque no obedecieron a Jehová de los ejércitos, no guardaron sus mandamientos. Jeremías 49:12 dice. Porque así ha dicho Jehová,
he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Tremendo. Habacuc capítulo 2, versículo 16. Pregona, ¿qué pregona el Señor con esto? Te ha llenado de deshonra, más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Amén. Tremendo. Ahora vamos nuevamente a Apocalipsis 16, 19. ¿Qué dice? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ven que Babilonia ahora no existe, pero sin embargo se dice que Babilonia y todas sus costumbres diabólicas de adoración a esos demonios que mencionan en Jeremías, también hoy se refleja en la nueva Babilonia, que es Roma, que es la falsa religión, la religión apóstata, la ramera del Apocalipsis. Los invito a leer Apocalipsis capítulo 17, pero ese es otro tema. Bueno, ahora leemos entonces, ¿leíste Apocalipsis 18:6? No, ahora vamos a Dale. ver. Dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Amén. Y terminamos con Proverbios, que ella encontró Gaby este versículo muy, muy importante, que fíjense que al final de Proverbios dice, pero el que me oyere, el que tiene oídos para oír, que oiga esta palabra. La palabra, la fe viene por el oír, o sea, la fe es la salvación, amigo. La salvación es gratuita, estamos en periodo de gracia. El Señor, por su misericordia, no quiere que vos te pierdas, sino que está esperando para que te arrepientas de todos tus pecados, te arrepientas y reconozcas que el único que puede salvarte es Dios a través de su obra, a través de su Hijo. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 27 al 33, ¿qué dice? Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere, hoy el Señor dice, este es mi Hijo amado, a él lo oíd. Así que tenemos para nosotros este nuevo pacto, que es su Hijo Jesucristo, es la gracia, es el ministerio de justificación. El ministerio de la ley para nosotros hoy es el ministerio de la condenación, porque nadie puede ser salvo por obras, sino por la fe en su sangre. Vamos a ir aclarando esto a lo último de este estudio, ¿sí? O sea, pasamos de lo que es la ira de Dios, de la copa de la ira de Dios que este mundo habrá de beber pronto. Hay muchas señales, como habíamos dicho, y en Turquía, a un ejemplo de tantos terremotos, y la gente decía que parecía que era el fin del mundo. Era tan tremendo lo que se veía, que ellos realmente creían que todo el mundo estaba pasando por este terremoto. Tremendo lo que se está escuchando en todo el planeta, pasan cosas tremendas y extrañas, son señales, amigos, de los últimos tiempos. Por eso, como embajadores de Cristo, venimos a pedirte que te reconcilies con Dios. Dios a través de nosotros es como que te ruega, arrepentite de todos tus pecados, conocé lo que es pecado y lo que no. La ley nos muestra lo que es pecado y lo que no es pecado. Más adelante vamos a leer Romanos
donde nos explica claramente lo que es pecado y lo que no es pecado, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado, pero la justicia ahora vino, se manifestó ¿por quién? Por el Hijo de Dios, por el Cordero. Bueno, como decíamos anteriormente, Romanos nos presenta un contraste para dar lugar al ministerio de la justicia, un contraste oscuro, un contraste del mundo, su estado espiritual, moral. Dice, misterio de justificación a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista. A partir de ahí, donde terminaron la ley, los profetas, comenzaba el ministerio de justificación, el ministerio por la fe en su sangre. Dice, y esto es de Dios y no de vosotros, pues es regalo de Dios, es don de Dios, para que nadie se gloríe, sino que la gloria sea toda para Dios eterno, para el Padre eterno. Dice, seguimos entonces leyendo, dice, Romanos capítulo 1, del 18 al 32, dice, el título de este capítulo de Romanos es, su título es la culpabilidad del hombre, ¿sí? Dice, vamos a leer del capítulo 18, yo voy a leer del 18 al 25 y Gaby va a leer del 26 hasta el 32. Voy a leer los primeros, bueno, el estado del hombre, dice, la culpabilidad del hombre, lo que el pecado hace en el hombre, lo que hizo desde Adán y Eva. Adán y Eva pecaron por cuantos por él vino la muerte, por culpa del pecado de Adán. Por eso nosotros morimos. Por eso antes se decía que se vivían 800, 900 años, ahora se redujo esta vida nuestra en el cuerpo a máximo 100 años. Hay gente que llega un poquito más, pero es un promedio muy bajo de lo que era anteriormente la vida en la época de Génesis. Bueno, vamos a leer, dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Gaby va a continuar leyendo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pero Dios, dice, pero Dios muestra su amor, dice, en este tiempo de gracia. Esa es la buena noticia que te traemos a vos, amigos de Facebook y amigos de YouTube. Esa es la buena noticia, que aún siendo pecadores, Cristo murió
por nosotros. Esa es la buena noticia. Tenemos esta puerta abierta, la puerta abierta del arca, porque estamos viendo como en los días de Noé, así habrá de ser en los últimos tiempos. ¿Eh? El pensamiento de la época de Noé era de continuo el mal, y sus perversidades y sus pecados llegaron hasta los cielos, y no perdonó esa iniquidad tremenda del mundo, y la ira de Dios vino a través del diluvio, y solo fueron salvos 8 personas. Hoy la puerta del arca está abierta, y así como Noé predicó alrededor de 100 años, o un poquito más, predicó de que habría de terminarse el mundo. Fue el tiempo que tardó en hacer el arca, porque Noé vivió alrededor de 800 años, no me acuerdo, dicen la palabra, y 100 años lo utilizó para predicar de este juicio que habría de venir a todas las naciones. ¿Eh? Los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres y nacieron estos gigantes que habitaron en el mundo. Hay muchas pruebas que están ocultas por la ciencia de que hubo gigantes, de que hubo tecnología muy avanzada, que hay en todos lados sale. Sin embargo, Discovery Channel y los lugares oficiales de información de ciencia e historia no se hacen cargo, pero existen. O sea, hay videos, hay personas que muestran estas evidencias de que hubo una era prediluviana, y no solo eso, que eran gigantes que utilizaban su tecnología y su sabiduría para crear tremendas construcciones, y que hoy por hoy no se pueden imitar con la tecnología que hay. Bueno, sigamos, dice, porque Dios muestra su amor, porque Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es Romanos 4, versículo 8. Dios proveyó el Cordero a Cristo, su Hijo amado. Leemos en este sentido el Salmo 22, que había, como en Isaías 53, del siervo sufriente, de su muerte en la cruz mediante este sacrificio, único que Dios aceptó para salvarnos por medio de su Hijo. Es esa justificación, la fe en su sangre, y fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, para que no vivamos ya conforme a la carne, sino en el Espíritu. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También el Salmo 25, 5 dice, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, y toda la senda de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Sí? Fíjense, vamos a ir de a poco. En el Salmo 25. El Salmo 25 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Eso estaba en un salmo de David, en el Antiguo Testamento. Y él estaba profetizando de la venida de este Cordero, de esta justificación que habría de venir. Porque la ley, también el Señor mandó guardar la ley, porque el que hace estas dos cosas es justificado por hacer esas cosas, para hacer las cosas que la ley manda, los 10 mandamientos, todas las ordenanzas, los estatutos y ordenanzas de Israel. Pero todo eso era figura de lo que iba a ser el Cristo, que Él iba a cargar en la cruz toda esa ira de Dios, el cual en ese momento Él clama, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me abandonaste, Señor? El dolor más grande, más allá de lo físico, la tortura, los clavos, el dolor más grande de Cristo era el temor, el dolor, es haberte separado de la gloria de Dios, porque Él, siendo maldito, cargó todos los pecados en su cruel cuerpo. Por lo tanto, Dios no puede tener relación con el pecado, porque Él es santo, santo, santo. Dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Y ahora vamos a leer el Salmo 22, que revela, que nos muestra la parte profunda del corazón del Cordero. Tremendo lo que dice el Salmo 22. Fíjense que la Biblia nos revela a esta gloria de Dios que es Cristo. ¿Sí? Él sabía que habría de venir ese momento, por eso en el huerto del Getsemaní Él lloraba sangre, Él oró toda la noche para que
quita de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad más la tuya. Y se cumplió la voluntad de Dios para que por intermedio de este cruento sacrificio, de este separarse de su Hijo, porque Él cargó toda la ira de Dios, para que nosotros no carguemos esa ira, para que el que cree en Jesucristo, esa ira de Dios no venga sobre vos, amigo de Facebook, que vos no crees en Jesucristo, que tenés dudas todavía, que estás en una religión donde crees que por la ley tenés que agregarle ley y obras, la ley y las obras a la salvación, cuando Cristo dijo consumado es, en la cruz. Acordate de Isaías 53, también podés leer, donde está el Cordero sufriente, experimentado en quebranto. Él dio su vida por nosotros, por vos dio tu vida, por mí. Dice, vamos a leer el Salmo 22, dice, al músico principal sobre Agelet Sahar, Salmo de David. 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acá hay una correspondencia donde en el Nuevo Testamento, donde es Elí, lama sabactani, está directamente escrito en arameo. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y él clamaba al Señor, clamaba de todo corazón, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo de día y no respondes. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. ¿Ven? El Señor es santo. Por eso él en ese momento tuvo que abandonar a su hijo, porque su hijo estaba cargado de la ira de Dios, cargado del pecado del mundo. He aquí la cuestión exacta de lo que es el significado de la cruz de Cristo, de su sacrificio, de la fe en su sangre. Tenemos que creer que Él murió y resucitó de los muertos y al tercer día Dios le levantó de los muertos. Tenemos que creer que Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Él dice, Señor, dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Señor es antes de la fundación del mundo. El Señor preparó este sacrificio de antes de la fundación del mundo, y para que todo el que cree, para el que me oyere, como decía Gaby en Proverbios, pero todo el que me oyere, la fe viene por el oír la palabra. Este es mi Hijo amado, a Él oír. Por lo tanto, le oímos a Él. Y continuamos con el Salmo 22, en el momento de donde el Señor estaba clamando a Dios. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, porque en el Antiguo Testamento Jesús mencionaba que los justos cuando clamaban a Jehová eran librados, siempre los justos eran librados. Por eso le dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, ¿sí? Clamaron a ti y fueron librados, como les decía. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y en ese momento el Señor Jesucristo que clamaba, sabía que estaba destituido de la gloria de Dios en ese momento, por eso clamó. Porque nunca estuvo separado, porque Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno, ¿sí? Cristo es Dios hecho carne, 100% hombre y 100% Dios. Así que en ese momento fue separado del Padre y el dolor de él y el clamor que él decía, Elí, lama sabactani. ¿Por qué el Señor clamó? No era por el dolor ni el miedo a los romanos y a la crucifixión, ni a la traición de Judas, ni a la traición del pueblo entero, ni a los demonios que miraban y se burlaban de él, meneando la cabeza a través de la carne que lo rodeaba. Como toros de Basán me rodearon, dice. Él estando en la cruz, en el mismo Salmo 22, dice. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, decía el Señor en la cruz. En ti esperaron nuestros padres y fueron librados, pero él no podía ser librado porque ese era la obra final en la cruz, la obra final del ministerio del Señor Jesucristo habría de morir por vos, amigo. Cargó toda la ira de Dios que te correspondía a vos, que a vos te correspondía esa ira venidera. Y si no tenés a Cristo, vos que no sos incrédulo,
hoy es el momento de recibir a Cristo. Hoy es el momento de clamar para ver si Dios te da sabiduría, para ver si Dios te muestra que este mundo está bajo el maligno, este mundo está oscuro. No hay nada en este mundo que no habrá de ser juzgado. Todo el juicio de Dios viene. Por eso leímos la ira, la copa de la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra. Pronto está su venida y pronto vendrá Jesucristo como el juez. Ya no viene como el Cordero, sino como Dios fuerte, como el juez de la tierra. Sí, dice, clamaron a ti y no fueron avergonzados. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Amigo, el que no tiene a Cristo es un gusano, es un gusano. Así es, estamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos. Y cuando venga el juicio final, dice, desarraigados, dicen en Judas, en la carta de Judas, doblemente muertos, 2 veces muertos, ¿qué quiere decir? Que vivían muertos en este cuerpo y cuando fueron al juicio de Dios, también tuvieron que sufrir la segunda muerte en el juicio, en el juicio final, donde habrán de separar a las ovejas de los cabritos. Amigo, ponete del lado de Cristo, buscalo a través de su palabra, lee su palabra. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios en la boca de sus siervos. Muchos ángeles anhelan ver esta salvación, la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hay un arrepentido en la tierra, hay gozo en los cielos. Imagínense, amigos, hoy puede haber gozo de los ángeles y los salvos y los profetas y los padres, los padres del Antiguo Testamento, con gran gozo. Pablo, Pedro, Juan están vivos en los cielos. Sí, vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dice, mas soy gusano y no hombre. En ese momento Cristo, el Señor amado, tuvo que ser gusano, tuvo que ser maldito. Fue maldito, cargó todo el pecado del mundo. El que no tiene a Cristo está maldito. El que no tiene al Señor, no conoce al Señor, es maldito. El que tiene una falsa religión o por intermedio de una religión quiere salvar su alma, hacer cosas para ir hasta Dios, lastimosamente aún permanece en muerte. Porque Cristo es la vida, Cristo es la vida. Dice, bueno, vamos a continuar entonces. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Cristo es la misericordia de Dios. Él dio a su Hijo unigénito, porque esa es la misericordia y la gracia, el segundo pacto en el cual nosotros hoy la Iglesia gozamos y tenemos ese privilegio de llevar estas buenas nuevas, este Evangelio de Jesucristo, para los que guardan su pacto y sus testimonios. El testimonio de Cristo está en los 4 Evangelios, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Están todos los testimonios de Cristo ahí. Y también en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Más de 300 profecías, las figuras del arca de la alianza, todo es figura de Cristo. ¿Sí? Cristo está de la Génesis al Apocalipsis. Él es lo central, Él es el Evangelio de la salvación. Es poder de Dios para todo aquel que cree la palabra, porque lleva un alma de el infierno a la muerte eterna, de las penumbras de la oscuridad de esta vida, en este cuerpo, en este mundo, a la vida eterna, a la gloria de Dios, a poder ver su rostro, su gloria, el que creó todas las cosas. Y hay un Dios con minúscula en este mundo que se encarga desde Adán y Eva en adelante a que este Dios no sea glorificado, a este Dios no sea alabado, al verdadero Dios, porque hay mucha falsa doctrina, hay mucha apostasía y hay muchos falsos maestros y apóstoles. Apóstoles solo hubo 12, nada más, solo 12 apóstoles, no hay más. Acuérdense que hay muchas falsas doctrinas, amigos, porque eso es obra ¿de quién? De Satanás. Para que no conozcamos al verdadero que está escrito en la Biblia. La Biblia se entiende perfectamente, el que lo lee lo entiende. Y si le pedís, si no tenés sabiduría, pedísela a Dios. También te promete, es otra promesa que Él te va a dar en abundancia. Y esta abundancia y esta bendición no va a ser solo para vos, sino también para tus hijos, para tus amigos de trabajo, tus compañeros de facultad, tu compañero de la escuela,
si sos jovencito, para tu esposa, para tu casa. Dice, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El pecado puede ser pecaminoso, pero sin embargo, Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a leer ahora, tenía una para leer, Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y cómo somos justificados? ¿Cómo? Vamos a ver más de esto respecto al tema. Tenés Romanos, donde dice, no hay justo ni uno ni quien entienda, ni quien busque a Dios. Romanos, sí, Romanos, Romanos, Romanos 3, 22 al 23. 22 al 26. Sí, no hay justo ¿Cómo está escrito? No hay justo ni uno. Del 10 al 20. Del 10 al 20. Ahí está. Vamos a ir viendo con referencia a lo que es el hombre, lo que son, dice en el Antiguo Testamento que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso fue necesario que el Señor entregara a su Hijo, porque es el único que no pecó. ¿Sí? Todas las justicias la justicia de Dios viene a través de su Hijo. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, todo lo bueno que podamos hacer. También dice, el que hace lo que Dios manda, tenemos que decir que somos como siervos inútiles, o sea, nos mandan a hacer el trabajo que Dios ya preparó, es su obra, toda, Él produce en nosotros el querer como hacer a través del Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer Romanos. Voy a leer el 9 para que se entiendan. Sí. No hay justo, dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ahí, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado, el primer pacto, el ministerio de condenación. La ley no nos salva. Guardar la ley, nadie pudo guardar la ley. Por eso vino el Cordero que no pecó, Dios hecho hombre, no pecó, y a través de esa obra, de esa entrega, de ese sacrificio, nosotros tenemos la posibilidad de creer y de ser salvos. ¿Por qué? Por el nombre de Jesucristo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El que cree es salvo, ¿sí? Salvo de la ira de Dios. La ira de Dios, amigo. Tu alma tiene un destino final después de la muerte y es la condenación o es la salvación, amigo. Hay dos lugares y el alma es eterna. El alma habrá de sufrir eternamente o habrá de gozarse en la gloria de Dios, porque por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora vamos a terminar, amigo. Sí, ¿tenés otro más? Me falta terminar el concepto. Bueno. Dice, entonces, vuelvo a repetir el 20. Sí. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, eso era para terminar y es perfecto. Ya entramos en el último tema que ella habría de leer y bueno, vamos y terminando. Vamos a pedirle por favor oración por esta casa. Oración por favor le pedimos por este ministerio. Ministerio es ministrar la palabra. Ministerio es hablar y predicar el evangelio. Yo no soy maestro ni pastor. Dios me dio un don de evangelista y a Gaby también posiblemente. Y vamos a predicar, vamos a hablar de la gloria de Dios, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y tenemos esa deuda de amor hacia los perdidos y a los hermanos, porque el Señor puso amor a través de su Santo Espíritu, porque Dios nos amó primero. En eso consiste el amor, que Dios nos amó primero. Por eso nosotros amamos a nuestros hermanos y le amamos a Dios, porque Él quitó este corazón de piedra y nos puso un corazón de carne a través de su poder, no porque nosotros fuimos buenos. Él nos justificó a través de este sacrificio de su Hijo en la cruz. Él se hizo maldito reemplazando esa condenación que teníamos nosotros por no conocer la vida verdadera que es Cristo. Y entonces Romanos, lo que acaba de leer Gaby, para terminar, Romanos capítulo 3, del 22 al 26, ahí explica perfectamente Pablo en qué consiste esta justicia de Dios. Vamos a leerlo detenidamente y vamos a terminar. Un saludo a todos y todo el que necesita pedido de oración, por favor, póngalo en Messenger. También le invitamos a YouTube para que a través de una suscripción y un me gusta pueda llegar a más personas esta prédica del Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar. Dice, capítulo 3 de Romanos 22 al 26, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Vieron? Esa es la justicia de Dios, que nos libra de la muerte. Es lo único que el Señor acepta, el sacrificio de su Hijo, hecho una vez y para siempre, una vez y para siempre. El que conserva esta fe y esta esperanza hasta la muerte, habrá de ser salvo, ¿sí? Fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. El Señor quiere manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo, para que la gloria sea para Él. Fuimos creados para glorificarlo y adorarlo, porque no pudimos ser salvos, no pudimos salvarnos nosotros. Dice en una parte de un salmo, dice, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. No a nosotros. Nosotros somos pueblo suyo. Vos nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. El Señor nos hizo como pueblo. Él nos constituyó. Él nos compró con su sangre. Él nos redimió. Él nos salvó y nos sentó en los lugares celestiales. Dice, para que Él sea el justo, el que justifica, al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tremendo. Así es el Señor. Gracias, Padre, por todo. Bueno, un saludo, si querés mandar saludo a tu familia, a tu hijo. Saludos a todos los hermanos y amigos que están escuchando. No se olviden de leer siempre la palabra,
tener comunión con el Señor en la intimidad y pedirle todas sus dudas, que se las aclare, que lean la palabra porque ahí está el pensamiento del Señor, que fue inspirado a través de los profetas, y nada más. Más que nada que la comunión es muy importante, porque lo conocemos al Señor a través de la palabra, y, y de pensar y de pedirle a Dios que nos ayude a entender esos versículos, esos capítulos, qué nos quiso decir el Señor, qué nos está enseñando, qué hicieron los que vivieron antes, que creían en Cristo, qué pasaba cuando ellos desobedecían, por qué el Señor tenía razón, porque el Señor es poderoso, es sabio, eh, y Él si nos dice algo a través de su palabra es porque Él ya sabe que eso es lo mejor para nosotros. Así que estemos siempre en comunión con Él, en un mismo sentir, y el mismo sentir sería leer la palabra y entenderla de la forma en que el Señor nos transmitió. Es lo único que les puedo decir, hermanos, y les pido mucha oración por nosotros, porque también estamos pasando momentos difíciles. De persecución también. Sí, y muchas veces somos tentados a equivocarnos, a tener una reacción que quizás a veces uno necesita hablar con los hermanos. Por eso les pedimos oración, les pedimos que leamos la palabra, que no nos quedemos solo con lo que escuchamos, que lean la palabra para ver si es así. Y que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores, ¿no? Así es. Bueno, y terminamos. Entonces, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso está en el Antiguo Testamento. Es tremendo, amigo. Dice, y esta es la explicación de Pablo de cómo la obra de Dios en Cristo es la única que justifica al hombre y lo libra de la ira venidera, lo libra de la esclavitud del pecado, porque el pecado es esclavitud, somos esclavos si no tenemos a Cristo, si andamos en pecado, practicando el pecado, no somos hijos de Dios. El que practica el pecado no es hijo de Dios, dice Juan, primera de Juan. Juan es tajante. Dios es así en el Antiguo Testamento, tajante, ¿es blanco o negro? ¿Es vida o es muerte? No hay relatividad acá, no hay medias tintas. Dios es vida o es muerte, es pecado o es justicia de Dios, por Cristo nuestro Señor. Bueno, nos despedimos y también te pido oración por mi hijo Fernando, para que él también sufre persecución, por Olga Kaminsky, por los Target Individual de Argentina, de todo México, de Estados Unidos. Un saludo enorme a los que sufren persecución y los que sufren también persecución por causa de la justicia. Amigos, oremos por la iglesia, aún todavía hay tiempo de predicar en libertad. Por la iglesia y por los pastores de las Sí. iglesias, que sigan leyendo la palabra, que estemos todos en un mismo sentir. Sí, que se disipule, Sí. que no se saque la palabra de los púlpitos, que memoricemos, que estudiemos más profundamente, que estemos abocados con la Biblia en la mano, con la espada en la mano, de doble filo en la mano, dice, porque el Señor ya viene Cristo, tenemos que indagar, tenemos que velar y orar, tenemos que santificarnos, el que se santifica, siga santificándose todavía, y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Lean la palabra. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo nos despedimos. Adiós, un abrazo. Hasta pronto, hermanos.